Bienvenidos a un estudio más de la serie El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. El tema en esta ocasión es los 144,000 sellados. Y para iniciar el estudio les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7 nos presenta la descripción del sellamiento de los 144,000. Y si me permiten, leeré los versículos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como podemos notar, aquí se presentan 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Pensemos en los 4 puntos cardinales de la tierra. Los 4 ángeles detienen estos 4 vientos, que son vientos de destrucción. Se refiere, por supuesto, a las 7 postreras plagas. Pero antes de que estos 4 ángeles suelten estos vientos que traen destrucción sobre la tierra, otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, pidió que esperaran, que detuvieran los 4 vientos, mientras él se apresuraba para sellar en la frente a los siervos de Dios. Naturalmente, aquí los 4 vientos representan destrucción, mientras que el sello del Dios vivo que se aplica en la frente a los sellados representa protección. Ahora, Apocalipsis capítulo 7 es una escena de sellamiento que naturalmente tiene una aplicación mundial. Pero debo decirles que hay otras 2 escenas de sellamiento que encontramos en la Biblia, las cuales nos conviene ver brevemente, porque hay lecciones también que podemos encontrar en ellas. La segunda escena de sellamiento la encontramos en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 presenta una escena de sellamiento un poco diferente, porque aquí quienes llegan para hacer la destrucción de los impíos, de los que no son sellados, no son 4 vientos de destrucción, no son plagas. Aquí son 6 verdugos. Y si gustan podemos ir a Ezequiel capítulo 9 y leeremos allí los versículos 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Noten, aquí la destrucción se realiza por parte de 6 verdugos. Llegan a la puerta de la ciudad de Jerusalén. Pero antes de que ellos entren a Jerusalén para realizar su obra de destrucción, hay un 7º varón, uno vestido de lino, el cual recibe la orden de Dios de entrar él primero a la ciudad y poner un sello en la frente también a todos aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Así que entró primero
este varón que traía a su cintura un tintero de escribano, y entró a la ciudad y puso el sello en la frente a todos aquellos, noten, que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Y naturalmente, dentro de la iglesia, según el pasaje que hemos leído, pues hay abominaciones. Sin embargo, el sello no se coloca sobre aquellos que las cometen, ni tampoco sobre aquellos que las censuran o critican, sino solo sobre aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones. Entonces, cuando el varón vestido de lino hubo terminado de sellar a aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones, entonces entraron los otros 6. Y ellos entraron para matar sin misericordia, matad a viejos, dice el texto, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y comenzaron desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Nuevamente, el sello se presenta como un símbolo de protección, Pero yendo a una tercera escena del sellamiento, encontramos que el sellamiento, ahora yendo más atrás en la Biblia, en Éxodo capítulo 12, encontramos la descripción que se hace allí del sellamiento, no de personas, sino de las casas de los hijos de Israel. Ezequiel 12 nos presenta la ocasión cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero al salir de Egipto, Dios trajo una última plaga sobre los egipcios y murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y también Dios había dicho que todo aquel primogénito que no estuviera protegido bajo una casa sellada con sangre, habría de morir. Así que dio la indicación a todos los israelitas a través de Moisés que mataran un cordero. Y con la sangre de ese cordero marcaran en la frente de la casa, en el dintel de la casa, que es el marco superior de la casa, y en los dos postes, los postes laterales de la puerta de la casa, marcaran esas casas con sangre. La sangre del cordero traería la protección de los primogénitos del pueblo de Israel. Esto, por supuesto, ustedes pueden ya saber el símbolo que tiene. El cordero representa a Jesús y su sangre es la sangre derramada en favor de nosotros, pues la aplicación de esa sangre del cordero a las casas de los israelitas fue lo que trajo la protección de los primogénitos. La sangre del cordero trae protección. 3 escenas de sellamiento. La de Éxodo 12, el sello en la puerta o en la frente de las casas. La de Ezequiel capítulo 9, el sello antes de que entren los verdugos que traen destrucción. Y Apocalipsis capítulo 7, el sello escatológico del tiempo y del fin para preservación de los fieles. Ahora, las aplicaciones, naturalmente, Éxodo capítulo 12 tiene una aplicación al hogar para protección de los hijos y deja una lección muy importante para nosotros porque es una advertencia de que nuestras casas estén selladas con la sangre del cordero y es responsabilidad de cada padre, de cada madre de Israel asegurarse que sus hijos están protegidos por la sangre del cordero y requiere, por supuesto, la aplicación de la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos, de la oración con ellos en el culto familiar, para protegerlos así de la destrucción que hay en este mundo, al aplicar a ellos las enseñanzas de Cristo Jesús, para que sean protegidos por la sangre del Cordero, al reconocer a Jesús como su Salvador personal. La otra aplicación, la de Ezequiel capítulo 9, el sellamiento en la iglesia. Unos son sellados y otros no. Es responsabilidad de todo dirigente religioso asegurarse
que los miembros de su iglesia reciban el sello de protección. De lo contrario, vemos que hay destrucción también. Al final entran los verdugos y hacen una obra de destrucción sin misericordia. Ahora, el sellamiento en Apocalipsis 7, naturalmente, es un sello que se aplica a nivel mundial. A nivel mundial. Dios está realizando una obra de sellamiento en todo el mundo. Pero antes de que venga la destrucción final, los justos, los que han sido justificados por la sangre de Cristo, los que se han protegido bajo los méritos de Cristo Jesús, serán preservados de la destrucción final. Ahora, permítanme pasar un poco más para considerar 3 significados del sello. En primer lugar, el aplicar el sello sobre alguien o sobre algo indica o es un significado de propiedad o pertenencia. Propiedad o pertenencia. En los tiempos del Imperio Romano, cuando había muchos esclavos, algunos historiadores registran que se marcaba a los esclavos en la frente como señal de que pertenecían a cierto amo. De modo que era común por las calles de Roma poder ver a personas que llevaban sobre sus espaldas pesadas cargas y llevando en la frente una marca o señal. Era la marca o señal del amo al cual pertenecían. Para los esclavos, por supuesto, era detestable llevar esa marca, porque siendo personas eran tratados como objetos o como cosas que pertenecían a cierto amo. El sello en la frente era una señal de pertenencia. Dios quiere sellarnos a nosotros, no como esclavos, por supuesto, sino como sus hijos, porque quiere que le pertenezcamos para ser preservados de la destrucción final. El sello tiene un significado también de pacto o compromiso. Los adoradores de los dioses paganos grababan en su cuerpo la imagen del dios al que adoraban, como señal de pacto o compromiso. El adorador prometía lealtad a ese dios y el dios se comprometía supuestamente a protegerlo. Nuestro Dios desea protegernos de la destrucción final. Pero a diferencia de aquellas deidades paganas que no tenían poder para proteger a sus adoradores, nuestro Dios, por supuesto, es poderoso para protegernos de todo conflicto venidero. Desafortunadamente, algo así de los tatuajes, era algo muy antiguo. Aún había mamás que al llevar a sus hijos recién nacidos o muy chicos para dedicarlos a algún dios, grababan en el muslo, en la piernita del niño, grababan la imagen de ese dios, según para que ese dios los protegiera. Pacto o compromiso que se hacía con ese dios. Dios quiere que entremos con él en un pacto o compromiso. Nosotros un pacto de lealtad y de obediencia a sus mandamientos, y él un compromiso con nosotros de protegernos de la destrucción final. Pero yendo más a los conceptos que el Apocalipsis presenta sobre el sellamiento, encontramos que el sello también significa o es un símbolo de semejanza o de reproducción del carácter de Dios. Para esto, quiero que noten en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3, la parte del cuerpo donde se aplica el sello. Dijo el ángel: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, el sello se aplica en la frente. Ahora, notemos qué es lo que les queda grabado en la frente a aquellos que son sellados. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, los que fueron sellados en Apocalipsis 7 son vistos sobre el monte de Sión con el Cordero, y estos tenían en su frente el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Ahora, el hecho de que en la frente quede grabado el nombre de Dios
cuando la persona es sellada, naturalmente no quiere decir que en la frente quede el nombre Jehová o Jesús, porque dice que tenían el nombre de Dios y del Cordero. El nombre en la Biblia y particularmente en Apocalipsis es un símbolo del carácter. El nombre representa el carácter. Y hay muchas evidencias de esto. Desde los tiempos más antiguos, los hebreos ponían a sus hijos nombres en relación con algún incidente de su nacimiento, o bien ponían el nombre según lo que querían que ese hijo o que esa hija fueran. Un caso muy conocido es el caso de Jacob y Esaú. Recordarán ustedes que estos dos hombres, al nacer, iban a nacer juntos, eran mellizos. Y Jacob debía de nacer después, pero, dice la Escritura, que traía su mano trabada al calcañar de su hermano, como queriendo adelantarse y nacer primero. Y entonces le pusieron por nombre Jacob, que significa usurpador. Posteriormente, cuando hizo ese negocio con Esaú para quedarse con la primogenitura, Esaú llegó a decir, con razón llamaron su nombre Jacob, ya me ha engañado 2 veces. Pero después, cuando tuvo su encuentro con Dios y prevaleció luchando con Dios hasta conseguir la bendición del Señor, Dios le puso otro nombre, Israel, quien lucha con Dios, quien persevera con Dios. Otro caso también es el de Jesús, cuyo nombre significa Salvador. El ángel dijo, llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, si el nombre representa el carácter y los sellados tienen en su frente el nombre de Dios, esto indica que los sellados reproducen en sus vidas el carácter de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la obra del sellamiento. El nombre es un símbolo del carácter. Y el carácter de Dios es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y por qué en la frente? Porque en la frente está el asiento de la personalidad. Algunos estudios que se han realizado respecto al lóbulo frontal han encontrado que allí es donde se decide lo que la persona es, y es también allí donde Dios se comunica o manifiesta su voluntad al hombre. Por lo tanto, escribir el nombre de Dios en la frente de una persona es reproducir el carácter de Dios en esa persona. Ahora, en esta obra del sellamiento interviene la santa ley de Dios. Vamos a ver un pasaje allá en Isaías que nos habla acerca de la ley como un elemento o instrumento para sellar. Isaías capítulo 8 y versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. Y es que en el sello, en la obra del sellamiento, intervienen 3 elementos. Primero, el agente sellador, quien es el Espíritu Santo. Luego, el instrumento para sellar, que en este caso es la santa ley de Dios. Ustedes saben que llamamos sello no solo a la marca que queda impresa, sino también al objeto que tomamos en la mano, lo mojamos en un tintero y entonces imprimimos el sello. También a ese objeto llamamos sello. Y en este caso, el objeto o el instrumento para sellar es la santa ley de Dios. Y la marca que queda impresa también llamamos sello. Y en este caso, la marca que queda impresa es el carácter de Dios. Así tenemos esos 3 elementos. El instrumento para sellar, la santa ley de Dios. Sella mi ley entre mis discípulos. El agente sellador, el Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es Él más bien el agente sellador. Y la marca que queda impresa, el carácter de Dios. Dios quiere transformarnos a su semejanza. De modo que, en resumidas cuentas, el sellamiento es la obra de Dios a través del Espíritu Santo,
de reproducir en nosotros como sus hijos otra vez el carácter de Dios tal como fueron creados nuestros primeros padres al principio de la creación. Y el apóstol San Juan en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 2, él registra: seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. De modo que cuando Jesús venga, Él espera que nos parezcamos a Él, que seamos semejantes a Él, que reflejemos, que manifestemos en nuestra persona su mismo carácter de Dios. Pasando a otro punto, respecto a los 144,000 sellados, sabemos que se ha discutido mucho respecto a que si es un número simbólico o si es un número literal. Por supuesto, en lo que hemos considerado hasta aquí, podemos ya de por sí afirmar que es un número simbólico, porque como ya hemos dicho anteriormente, los números en Apocalipsis no representan cantidades, sino cualidades. Y hablar de 144,000 es un número realmente muy importante. Vamos a ver algunas razones por las cuales afirmamos que los 144,000 o que este número es un número simbólico. Primero, los números, como ya dijimos, indican cualidades y no cantidades. Segundo, el 144,000 es el producto de multiplicar 12 por 12 por 1000. El 12 representa al pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento estuvo representado por 12 tribus y en el Nuevo Testamento por 12 apóstoles. 12 por 12 por 1000, que es un número que indica multiplicidad. Tenemos entonces el producto que son 144,000. Ahora, una tercera razón es que los 144,000 son descritos como siervos de Dios en el versículo 3 de Apocalipsis 7. Siervos de Dios es un término que se refiere a la iglesia y que se usa más de 11 veces en Apocalipsis, de modo que se sella a la iglesia de Dios, sus siervos. Otra razón es que la iglesia del Nuevo Testamento es llamada el Israel de Dios. Tanto los judíos como los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo y comparten las mismas promesas. La iglesia es la descendencia de Abraham, pero no solo físicamente, sino también en la fe. Por lo tanto, la iglesia cristiana, que es sellada, que son los siervos de Dios, que es la iglesia, está formada tanto de judíos como de gentiles. Por lo tanto, debe ser simbólico ese número y no referirse únicamente a israelitas. En quinto lugar, el sello de Dios es lo contrario a la marca de la bestia. El sello de Dios estará en todos sus seguidores y no solo en una parte, porque solo hay dos sellamientos. No hay alguien que quede sin recibir ninguno. O recibes la marca de la bestia o recibes el sello de Dios. Por lo tanto, todos los que estén vivos cuando Cristo venga deberán tener uno de los dos sellos, o la marca de la bestia o el sello de Dios. Una sexta razón: Dios está sellando a todo su pueblo contra las plagas venideras, no solo una parte. Así como todo el pueblo de Dios escapó de las plagas que cayeron sobre los egipcios, así también ahora todos aquellos que sean preservados para ser trasladados a la patria celestial tendrán el sello de Dios. Por lo tanto, no es literal ese número, sino simbólico. Una séptima razón: en las otras dos escenas de sellamiento que ya vimos, se sella a fieles hijos de Dios. Podemos recordar lo que vimos en Ezequiel capítulo 9 y también en Éxodo capítulo 12. Y una octava razón: el orden en que son presentados los nombres de las tribus en Apocalipsis 7 es diferente al orden del nacimiento de los hijos de Jacob. Eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Y una novena razón: no aparecen las 12 tribus de los hijos de Israel, como dice el versículo 4. Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero si revisamos cuidadosamente, encontramos que esa expresión no es literal, porque no están todas las tribus. Y si esa expresión no es literal, porque no están todas las tribus, entonces el número 144,000 tampoco lo será, para ser consistentes con la interpretación bíblica. Así que no
puede ser un número literal, sino más bien simbólico. Ahora permítanme afirmar, en base a lo que presentaremos más adelante, que después de todo, los 144,000 y la gran multitud que se presentan un poco más adelante en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, son el mismo grupo. Vamos a fundamentar esto con algunas razones. Apocalipsis capítulo 7 dice en el versículo 4, y oí, noten, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya vimos que eso de todas las tribus debe ser simbólico porque literal no aparece en los textos. Ahora, dice el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Noten, cuando el apóstol Juan habla de los 144,000, dice, oí el número. Y cuando habla de la gran multitud, dice, vi o miré. Por lo tanto, aquí hay una técnica literaria que se utiliza en esta literatura apocalíptica, que es oí, vi. Primero oye, luego ve. Lo que oye es lo mismo que lo que antes vio, o lo que ve es lo mismo que oye, pero con otro símbolo, con otra forma. Veamos algunos casos. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, comparado con Apocalipsis 12. En Apocalipsis 1:10, él oyó una gran voz como de trompeta. Oyó a alguien. En el versículo 12 dice que se volteó para ver. ¿Y a quién vio? A aquel que emitía la voz, a Jesús. A quien oyó y a quien vio era la misma persona. Luego encontramos el mismo cuadro, la misma técnica literaria en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Primero escuchó de un león, oyó he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Oyó de un león. Pero cuando se volteó para ver la escena del trono, ¿qué fue lo que vio? Vio a un cordero. Pero tanto el cordero como el león representan a la misma persona que es Jesús. De modo que lo que oyó y lo que vio otra vez es lo mismo. Lo mismo ocurre en la condenación de la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Primero escucha la descripción y la sentencia contra ella y luego la ve. Y lo mismo ocurre con el grupo de redimidos en Apocalipsis 19. Primero escucha como el estruendo de muchas aguas y después ve al pueblo de Dios, ve a los redimidos, ve a la esposa, a la novia del Cordero. De modo que esa técnica literaria se presenta en varios pasajes del Apocalipsis y a fin de ser consistentes en la interpretación sana y apropiada del Apocalipsis, pues lo mismo ocurre con los 144,000. Primero oye el número, 144,000, y después ve el grupo. ¿Y cuántos son? Una gran multitud. De modo que aquí cabe la pregunta, y no es una pregunta capciosa, cabe la pregunta, ¿cuántos son los 144,000? No es una pregunta como la que a veces se hace de qué color era el caballo blanco de Napoleón. No, porque ahí la respuesta es natural, blanco pues. ¿Cuántos son los 144,000? La respuesta no es 144,000, no. ¿Cuántos son? Son una gran multitud. Y el número 144,000, el número mismo indica que son muchos. 12 del Antiguo Testamento por 12 del Nuevo Testamento por 1,000. 12 por 12 por 1,000. Para indicar una gran cantidad de redimidos, los cuales al verlos observa que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Los 144,000 y la gran multitud tienen las mismas características. En primer lugar, ambos han salido de la gran tribulación. También se describen como los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo tanto, son los mismos, los que reflejan el carácter de Cristo. De modo que los 144,000 y la gran multitud realmente se presentan en Apocalipsis como
un solo grupo. Los mismos, son los mismos. Ahora, vamos a pasar ahora a un asunto muy interesante respecto a el orden en que se presentan los nombres de los sellados. La forma simbólica de describir los 144,000 sellados. Yendo al versículo 5 de Apocalipsis 7, encontramos que la primera tribu que se menciona no es la tribu de Rubén, porque el primogénito de Jacob era Rubén. Sin embargo, dice el versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y continúa haciendo la descripción. De modo que aparecen Judá primero, luego Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ese es el orden que se presenta en Apocalipsis 7. Pero el orden de nacimiento de los hijos de Jacob es diferente. El primogénito, Rubén, luego Simeón, luego Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Por qué está alterado el orden? La razón por la cual está alterado el orden es también por el significado de cada uno de los nombres. Y es que armando el significado de cada uno de los nombres, encontramos un discurso de bienvenida que Jesús está dando a todo su pueblo redimido de todos los tiempos. Primero se menciona a Judá, de la tribu de Judá. ¿Por qué? La palabra Judá significa alabanza. La palabra Judá significa alabanza. Y según Isaías 60:18, los redimidos entran por las puertas de la ciudad, por puertas llamadas alabanza. Las puertas se llaman alabanza. Judá significa alabanza. De modo que Jesús, podríamos decir, Jesús primero abre las puertas de la santa ciudad, puertas llamadas Judá, quien abre la lista de sellados, de redimidos. Y entonces el siguiente es Rubén. Rubén significa ved un hijo. Como si Jesús, abriendo las puertas llamadas Judá o alabanza, presenta a sus redimidos y dice, vean un hijo. Rubén, eso significa, Rubén significa ved un hijo. Pero luego aparece el siguiente, Gad, que significa ejército o multitud, como diciendo, no solo uno, sino una gran multitud de hijos felices, Aser, porque Aser significa feliz, de hijos felices, que contendieron, contender, Neftalí significa contender, que contendieron, que lucharon contra el mal, contendieron en oración, olvidándose de sí mismos. ¿Por qué? Manasés significa olvidar. Oyeron la palabra de Dios, oír Simeón, oyeron la palabra de Dios y entonces se unieron a él. Unir. Leví significa unir. Se unieron para recibir la recompensa. Isaacar significa recompensa, para recibir la recompensa. Y morar. Zabulón significa morar. Y morar por la eternidad. Con todos los que se añadir José, como hijos de la mano derecha. Benjamín, hijo de la mano derecha. De modo que, como pueden notar, realmente Jesús está dando un discurso de bienvenida, comenzando abriendo las puertas llamadas alabanza, presentando a sus hijos fieles, ved un hijo, no solo uno, sino una gran multitud de felices que contendieron, olvidándose de sí mismos, oyeron la palabra de Dios y se unieron para recibir la recompensa con los que morarán por la eternidad y se añaden como hijos de Dios, como hijos de la mano derecha. Y entonces es una descripción del contingente, como se hacía en otros tiempos allá cuando era estudiante de la primaria, que teníamos desfiles y pasábamos frente a la presidencia municipal. Había una persona allí como maestro de ceremonias que iba describiendo el contingente, los diferentes grupos que formaban el desfile. Todavía me parece escuchar, y ahora ante los palcos de la presidencia, los alumnos de la escuela Benito Juárez hacen una tabla gimnástica. Tras ellos viene el grupo tal y continúa describiendo. Así Jesús, una vez que abre las puertas llamadas alabanza, Judá describe la entrada de su pueblo redimido a la patria celestial. Esa es la razón
del orden en que se presentan los nombres en Apocalipsis 7. Y ahora, noten ustedes, si revisan bien la lista de Apocalipsis 7, encontrarán que no están todas las tribus de Israel. Revisen bien, encontrarán que no aparece la tribu de Dan. Los danitas no están entre los sellados, pero siguen siendo 12 tribus. ¿Por qué? Porque entró allí uno de los hijos de José, que realmente no era hijo de Jacob o Israel, sino un hijo de José, para completar los 12. ¿Quién entró en lugar de Dan? Entró Manasés. ¿Por qué? ¿Por qué no entra Dan entre los sellados? Es también debido al significado de los nombres, porque los nombres juegan un significado muy importante en Apocalipsis. Todo esto es un mensaje simbólico en el cual Dios nos está diciendo quiénes serán los sellados y quiénes serán los redimidos. Dan no entra entre los sellados y chequen la lista, no aparece. La razón es que su nombre significa juzgar, pero juzgar en el sentido de criticar y acusar, no de hacer justicia, no, sino de criticar, de censurar. Cuando Jacob pronunció una bendición sobre sus hijos, dijo de Dan: Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde el talón del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan hace la obra de Satanás, a quien se presenta como el acusador de nuestros hermanos. De modo que Dan representa a aquellos que juzgan, que critican y que acusan. Imagínese usted que un miembro de iglesia observa a otro compañero de él, otro miembro de iglesia, que sale de una cantina. Lleva en su mano una bolsita de color café y ahí cubriendo algo. Y entonces usted, sin antes ir, entrevistarlo, ver qué llevaba allí, va rápido con la junta directiva, con el pastor. Y yo lo vi. Salía de la cantina con una bolsa, sin duda llevaba una cerveza, una bolsa de tequila, una caguama, qué sé yo. Estos que acusan, que critican, en lugar de acercarse con la persona para hablar con ellos y descubrir realmente cuál era la obra, qué es lo que estaban haciendo, son de la tribu de Dan, los que critican, que acusan y que hacen la obra de Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Estos de la tribu de Dan no entran entre los sellados. Yo espero que entre los oyentes no haya de la tribu de Dan. Y si en algún momento ha estado en la tribu de Dan con aquellos que critican, que juzgan, que se ocupan nada más de estar tijereteando, como lo dicen, a veces vemos un grupo de personas que están allí cuchicheando sobre alguien, dice, ahí está el viborero. Pues Dan se compara a la serpiente junto al camino. Si alguno entre ustedes en algún momento ha hecho la obra de Dan, de juzgar y criticar, más vale que se cambie de tribu, porque no hay danitas entre los sellados. Ahora, ¿quiénes vienen a completar el cuadro? Los de Manasés. Pero recordemos que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. ¿Por qué no se completa el cuadro de redimidos de Apocalipsis 7 con los de la tribu de Efraín, quien después de todo también en el Antiguo Testamento aparece como una tribu? Pero revisen bien la lista de Apocalipsis 7 y no hay de la tribu de Efraín. ¿Por qué? También por el significado de su nombre y por la historia que de Efraín se presenta en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Efraín? Efraín significa fructífero, promisorio, fructífero, y designa a una persona con mucho talento. Me hace pensar en un niño de 8 años que a esa edad predica muy bonito, se aprende poesías muy largas, quizás canta también, y entonces comenzamos a exhibirlo por diferentes partes porque pues es promisorio, es fructífero. Y entonces cometemos el error de comenzar a elogiarlo demasiado, a alabarlo demasiado, y él llega a pensar que lo que él hace y lo que él es, pues es motivo de orgullo y de vanidad para sí mismo. Y eso le ocurrió a Efraín, cuyo nombre significa fructífero o promisorio. Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta de viento. O sea que se envaneció,
como el sapito que se hincha, se llena de viento, que se cree la última maravilla, se envaneció. Luego también Oseas 7:8 nos dice que Efraín fue torta no volteada, lo cual indica hipocresía o engaño. Una torta no volteada, pensemos en una tortilla de harina que usted llega, la toma porque está allí muy apetitosa, pero al querer hacer un taco con ella, al levantarla, se da cuenta que por abajo está cruda. Únicamente estaba cocida por un solo lado, engaño, aparentando que está bien, pero por abajo está cruda. De modo que Efraín, al decir torta no volteada, representa la hipocresía y el engaño. Y en fin, se dice también de Efraín en Oseas 4:17, Efraín es dado a los ídolos, lo cual es apostasía. De modo que no hay danitas ni efraínitas entre los sellados. ¿Quién llega para completar el cuadro perfecto de 144,000? Nada menos que Manasés, cuyo nombre significa olvidar, olvidar, y representa a aquellos que olvidan el agravio y la ofensa. Estos entran entre los sellados. No hay de la tribu de Dan ni de la tribu de Efraín entre los 144,000. Y si alguno en algún momento actuó envaneciéndose en forma engreída o bien criticando y censurando a sus hermanos, corresponde o pertenece a la tribu de Dan o a la tribu de Efraín y no aparecen entre los sellados. Pero aquellos que no guardan registro de las ofensas, que saben olvidar, estos pertenecen a la tribu de Manasés, que significa olvidar. Estos entran entre los sellados porque reflejan el carácter de Dios, que es generoso en perdonar. Los 144,000 sellados reflejan el carácter de Dios. Y si alguien no encuadra en el carácter de Dios, siendo de la tribu de Dan, criticar, acusar, juzgar, o de la tribu de Efraín, envanecido, engreído, no aparece en la lista de sellados de Apocalipsis 7, porque el sello representa el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está expresado en la santa ley de Dios. Por eso es que la ley de Dios se utiliza como el instrumento para sellar, y se le llama también la ley del amor. La ley de los 10 mandamientos expresa el carácter de Dios, que es amor. Los primeros 4 mandamientos expresan el amor a Dios y los últimos 6 mandamientos el amor al prójimo. De modo que el salmista en el Salmo 19 escribió un poema a la ley, donde la exalta, su grandeza, sus virtudes. Salmo 19, leemos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ese es el reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios refleja su carácter, por lo cual es eterna, inmutable. Dios es amor, la ley es amor. Dios es justo, su ley es justa. Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es santo, la ley es santa. Romanos 7:12. Dios es eterno, la ley es eterna. Mateo 5:17. Dios es bueno, la ley es buena. Romanos 7:12. La ley de Jehová es perfecta. Se estima que han existido más de 35 millones de leyes para controlar la conducta humana, pero el Todopoderoso solo nos ha dado 10 mandamientos. Los principios de la ley de Dios son eternos. Jesús mismo declaró: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Y declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por supuesto, la ley no es la base de nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, ciertamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, pero la gracia siempre lleva a la obediencia, nunca a la desobediencia. Ahora, ¿no enseña la Biblia que no estamos bajo la ley? Cierto, la Biblia nos enseña que no estamos bajo la ley. Pero ¿qué significa estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. De modo que si alguien está bajo la ley, es porque ha violado la ley, porque la ha transgredido. Imagínese que usted va deprisa, va rápido en su carro por una avenida importante y entonces se encuentra con un semáforo en rojo que le marque el alto, pero usted lleva prisa y entonces se cruza el alto y rápido llega a la patrulla, oríllese a la orilla y entonces usted se orilla. Sus papeles, la licencia, no traigo, tarjeta de circulación, no traigo. ¿Te pasaste un alto? Pues sí, me lo pasé. Queda bajo la ley, queda bajo la ley. Si hubiera obedecido esa ley de tránsito, hubiera quedado libre, pero siendo que la violó, está bajo la condenación, bajo la sentencia de la ley, porque ahora es infractor de la ley, y la ley lo alcanzó, y no saldrá libre hasta que pague el último centavo. Pero imagínese usted, imagínese que el agente de tránsito le pide los documentos, y entonces usted no trae ni licencia ni tarjeta de circulación y se ha pasado el alto. Y le dice, es que llevo prisa, necesito llegar para dar una conferencia, lo que sea, en fin. Y entonces, imagine usted que el tránsito se manifiesta con gracia hacia usted. Y él manifiesta un favor que usted no merece. Y le dice, muy bien, vamos a la delegación, vamos a arreglar esto rápido. Llegan a la oficina, a la delegación, pide a la secretaria que haga la boleta. Este señor lo presenta con ella. Este señor se pasó un alto, no trae licencia, no trae tarjeta de circulación. Hazle la multa, 1,800 pesos. Ahí está la multa. Pero usted dice, no traigo dinero y necesito irme. Y entonces, para su sorpresa, el oficial de tránsito saca su cartera, busca dinero, cuenta 1,800 pesos y los paga él mismo de su bolsa. Y le dice a la secretaria, aquí está el pago de la multa, ponle pagado y entrégasele a ese señor para que se vaya libre. Usted queda sorprendido. ¿Por qué? Porque estaba bajo la ley y ahora está bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el agente de tránsito ha pagado su multa. De la misma manera, mis amados oyentes, Jesús pagó la multa de la transgresión de la ley que nosotros hicimos. Estábamos bajo la condenación de la ley, sentenciados a muerte, y Jesús pagó, no 1,800 pesos, su propia sangre la derramó en la cruz del Calvario, manifestando su gracia abundante, de modo que ahora, cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, los que estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero la ley no se ha anulado. Y el hecho de estar bajo la gracia no nos autoriza, por supuesto, tampoco a anular la ley. San Pablo pregunta, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Y él mismo responde, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Por último, un argumento que algunos presentan, que la ley fue clavada en la cruz. Malinterpretando un pasaje del apóstol San Pablo, Colosenses 2:14, llegan a la conclusión equivocada de que la ley fue clavada en la cruz. El texto de Colosenses 2:14 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, anulando el acta de los decretos. Eso fue lo que quedó clavado en la cruz, el acta de los decretos, no la santa ley de Dios.
Ahora bien, ¿qué es el acta de los decretos? Que algunos consideran que es la ley de los 10 mandamientos. El acta de los decretos, permítanme decirles, entrando un poco aquí al griego, lo que se traduce aquí como acta de los decretos, en el original griego en el cual el apóstol San Pablo escribió, es la palabra hierografón. Hierografón. ¿Y qué quiere decir hierografón? La palabra hierografón tiene algo de grafía, que es escritura, grafón, escritura, y el hierografón era aquella nota en la cual se registraban las deudas de una persona. Imagínese que usted va ya a comer, pero de pronto le dice a su esposa, ¿sabes qué? No hay aceite y no tengo dinero, pero voy con la señora de la tienda de la esquina. Y usted va con la tienda de la esquina, con la señora de la tienda de la esquina, le pide 1 litro de aceite y allí lo apunta en la lista negra. Ok, fulano de tal, 1 litro de aceite, 25 pesos. Y luego por la noche, usted quiere llevar algo a la casa, pero no le han pagado, no trae dinero. Pasa por la tiendita de la esquina, pide 1 kilo de azúcar, pide unas papas, pide un chocolate y todo va en la lista, va en la lista. Esa lista de las deudas que lleva la señora de la esquina, que le está dando fiado a usted, eso es el hierografón. A eso le llamaba hierografón, el registro de sus deudas, las cuales Jesús clavó en la cruz, exhibiéndola ante todo el universo, de modo que lo que se quedó clavado en la cruz era el registro de nuestros pecados, no la ley de Dios. Naturalmente también en la cruz del Calvario terminaron todos los ritos y ceremonias que eran simbólicos y que representaban la obra de Cristo habría de hacer por nosotros. Todo lo cual, dice Colosenses, es sombra de lo que ha de venir. De modo que la ley ni quedó clavada en la cruz, ni fue anulada, ni ha sido cambiada. Por lo tanto, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice el apóstol San Juan, 1 Juan 2:4. Los 144,000 sellados reflejan el carácter de Dios, porque guardarán hasta el fin los 10 mandamientos, como dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, mis queridos oyentes, ¿quisieran ustedes estar entre los sellados que serán preservados de la destrucción final? Yo espero que todos anhelemos recibir el sello de Dios, ser transformados a la semejanza de Dios y así estar idóneos y preparados para ir con Jesús a la patria celestial y morar con Él por la eternidad. Eso requiere tener el sello de Dios, y el sello se pondrá sobre todo aquel que en humildad se someta a la influencia transformadora del Espíritu Santo o en obediencia a los 10 mandamientos, y entonces el agente sellador, el Espíritu Santo, irá reproduciendo en nosotros gradualmente el carácter de Dios con el instrumento para sellar, que es la santa ley de Dios. Que Dios nos bendiga y que todos nosotros seamos de esos 144,000 sellados, que como ya vimos, será una gran multitud de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, todos aquellos que reconocieron a Jesús como su Salvador personal y vivieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu los selló, transformándolos a la imagen de Dios. Que Dios les bendiga y que todos estemos entre los sellados. Permitamos que el Espíritu Santo nos moldee a la semejanza divina. Dios les bendiga.